tardes. Bueno, Lili se pasó 2 anuncios que salieron. Les quería contar que la escuelita va muy bien, ya él se va consolidando, los niños van empezando a tomar disciplina. Por ese lado, pues estamos muy contentos. Algunas mamás nos acompañaron allá el jueves. Por otro lado, les quiero pedir el favor del celular, que lo tengamos en silencio, apagado, modo avión, como quieran, pero que lo tengamos, que no nos vaya a interrumpir durante la palabra, ¿vale? ¿Amén? Amén. Y vamos a ir en esta tarde a nuestra enseñanza. El tema que el Señor pone para mi corazón es remodelando nuestros pensamientos, ¿sí? Y de la semana pasada habíamos aprendido acerca de que íbamos a ser unos trastornadores. ¿Se acuerdan? Que íbamos a revolucionar a través del amor todo nuestro entorno. Ahora, hemos venido aprendiendo que gracias a Jesús nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso dice en Efesios 1, ¿no es cierto? Que Él todo lo ganó en la cruz y que lo recibimos por fe gracias a su divino poder. Que es por gracia, es algo que Él depositó en nosotros, que nos hace poder caminar diferente en este mundo. Y conocer cada vez más al Señor nos va a ayudar a tener más revelación, ¿verdad? Ahora, mientras meditaba en este tema, pues estamos en un desarrollo espiritual, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en lo natural nos quedemos quietos. En lo natural también tenemos que hacer una tarea. Y de eso les quiero hablar esta tarde. Perdón. Pastor, el celular no ¿Es el celular? Eres un lado. Ok. Entonces, les estaba diciendo que en lo natural también tenemos que hacer una tarea. Y si queremos llegar a la meta, si queremos llegar a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hay que añadirle ahora otra cosita. Yo les quiero hablar de 5 puntos. Y cuando hablo de en lo natural, hay una palabra que está en Romanos 12:2, yo siempre se las he dicho, pero el versículo 1 tiene otra parte que le quiero añadir en esta tarde. Dice Romanos 12, versículo 1 al 2, sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero en la primera parte notamos que está diciendo que entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y eso implica que nosotros aprendamos a sujetar nuestra carne. Y eso implica que nosotros traemos unos hábitos y esos hábitos hay que empezarlos a cambiar. La oración es importante, claro que sí, nos comunicamos con el Padre. El recibir enseñanza es poderoso porque ahí es donde también viene la revelación. Pero también nosotros tenemos que empezar a modificar conductas. Porque si no lo hacemos, pues vamos a tener problemas. Entonces, es una realidad que todos queremos tener esos buenos hábitos, todos queremos tener tal vez una vida más saludable, no comer tanta empanadita, tanto pan y gaseosa, tal vez llevar una vida más organizada en nuestras finanzas, más activa, tal vez no queremos dormir tanto, ¿no es cierto? Pero esa no es la realidad de muchos de nosotros. Entonces, tal vez el sueño nos gana en la mañana, tal vez nuestro temperamento es irascible, respondemos a veces de mala gana, comemos en exceso, tomamos en exceso, y eso puede ser una realidad de cada uno de nosotros, de un creyente, un hijo de Dios, ¿sí? Y eso me habla de que nosotros conocemos a Dios, que amamos a Dios, queremos obedecerlo, pero a veces pareciera que es difícil, ¿no es cierto? Como hacer las cosas correctamente. Y encontré una respuesta que está en Romanos 7, del 15 al 25. Es una lectura un poquito larga, pero sí la quiero hacer completa porque aquí tal vez refleja algo de lo que a veces sentimos en esas luchas diarias. Dice el apóstol Pablo: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25, y aquí está la clave. Ahora, antes de leer ese versículo 25, ¿saben quién está escribiendo esto? Pablo. El apóstol Pablo, y uno dice, wow, pero este man todo lo que escribe es revelación, nos habla de una vida en victoria, de una vida espiritual, pero Pablo también tenía cargas. También su carne lo quería empujar a hacer cosas malas y él quería librarse de eso. Entonces, esas son unas de las razones por las cuales anhelamos que Jesús regrese pronto, porque aquí disfrutamos de cosas chéveres, pero a la final todo es harto, todo son pruebas, son tribulaciones, y nosotros solo vamos a tener la plenitud y la vida perfecta cuando estemos con nuestro Creador. ¿Amén? Pero entonces esto también revela una realidad de nuestra mente, más que nuestro corazón, porque nuestro corazón refleja lo que hay en el Espíritu, y en el Espíritu hablábamos el jueves que ya somos perfectos. Dios ya nos hizo perfectos, y eso es lo que amamos y queremos obedecer a Dios. Pero la mente, las emociones, las experiencias es lo que nos quiere llevar otra vez atrás, como que nos jala. Y eso es lo que a veces nos hace caer. Pero la respuesta no está en que nos tocó conformarnos a vivir de esa manera, podríamos pensar con lo que leímos hasta el momento. Pero hay una respuesta. El versículo 25 dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Amén? Entonces, el primer hábito que nosotros debemos modificar es entender que nosotros tenemos una identidad distorsionada. Identidad distorsionada que el enemigo a lo largo de nuestra vida nos ha sembrado malas experiencias, nos ha puesto trampitas en el camino, y como no conocíamos de Dios, pues todos caímos redondos en eso. Y eso empezó a generar unas conductas, unos hábitos, unos pensamientos, unas palabras. ¿Amén? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay una nueva identidad. En el momento que aceptamos a Cristo, segunda de Corintios 5:17 dice que todas las cosas viejas quedaron atrás, hoy somos todas hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que en Cristo somos una nueva creación. ¿Amén? No conocer a Jesús implica que nosotros vamos a querer buscar respuestas en nuestras fuerzas, ¿sí? Y olvidar que cuando contemplamos a Jesús es cuando los cambios ocurren en nuestro interior. Entonces todos tenemos debilidades, como nos lo dice Pablo, pero no las vamos a poder superar mirándonos a nosotros mismos. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar esa obra redentora, tenemos que mirar lo que ocurrió en esa cruz cuando Él derramó su sangre, y cuando resucitó, una nueva naturaleza fue dada a cada uno de nosotros. Entonces, el problema no está en ser mejores personas. El problema, el meollo del asunto está en entender que cuando aceptamos a Cristo somos un ADN completamente nuevo. La sangre de Cristo empezó a correr por nuestra sangre. ¿Ustedes saben eso? Por esa razón no debe caber en nuestra cabeza que la enfermedad llegue a nuestra vida. Porque es que es la vida de Dios mismo la que está corriendo a través de nosotros. Es algo espiritual que Él hizo para bendecir a los que iba a aceptar como hijos. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a meditar sobre la verdad espiritual más que en la realidad que estamos mirando. Es dejar de mirar las fallas o los fracasos o los pecados que tenemos y empezar a mirar cada día más a Jesús. ¿Amén? Romanos 6, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Amén. ¿Quién en algún momento se sintió esclavizado por el pecado? Como en una cárcel, como que queríamos salir, queríamos dejar ciertas conductas, pero nos resultaba imposible. Pero miren lo que está diciendo la palabra de Dios, que ya no somos esclavos. Lo que Él hizo al pagar con su sangre es que la puerta de esa cárcel la abrió. Pero aquí ya es una decisión si nos quedamos metidos por voluntad propia o salimos por la puerta, porque ya está abierta. ¿Ustedes han visto cómo son los pajaritos, de pronto los loritos, cuando los tenemos toda una vida en una jaula? ¿Qué pasa cuando le abrimos? No salen. Se quedan ahí encerrados porque en su mente no renovada piensan que esa jaula está cerrada. Y eso puede ocurrir con nosotros. Por esa razón no miramos más eso pasado, sino miramos la cruz, miramos al Señor Jesús. Y eso nos va a traer revelación, eso nos va a traer libertad. Entonces, esto puede ser un cortocircuito en la vida de un creyente, ¿sí? No tener los hábitos correctos. Y eso nos lleva a una identidad distorsionada, ¿sí? Una identidad distorsionada nos habla que siempre vamos a estar pensando en las debilidades y los fracasos que tuvimos antes de conocer al Señor. Entonces, por ejemplo, yo emprendí un negocio y fracasé porque tal vez no tuve la guianza de Dios, y entonces ya me da miedo volverme a lanzar algo nuevo porque es que no, yo voy a fracasar. ¿Sí nos ha pasado eso alguna vez? Y nos llenamos de temores o una relación sentimental y decimos, no, pero es que eso todo es lo mismo, todos son iguales. Pues déjenme decirles que no. Cuando somos guiados por Dios, nosotros podemos recibir lo mejor de parte de Él, ¿sí? Y para eso tenemos que estarnos renovando, entender nuestra nueva naturaleza. ¿Amén? Ahora, yo les he dicho a ustedes que sanidad interior no existe. ¿Sí? Sanidad interior no existe porque como Él hizo todo nuevo, en nuestro espíritu estamos perfectos. Pero sí resulta que el diablo, como nos ha sembrado malas semillitas, tenemos que trabajar en nuestra alma. Y en nuestra alma son nuestras emociones. Y las emociones, ¿cómo se cambian? A través de hábitos. A través de empezar a hacer cosas diferentes para poder tener unos resultados diferentes. ¿Amén? Entonces, nuestros pensamientos los debemos renovar y cambiarlos por la palabra de Dios. Si mi mente me está diciendo que soy un fracasado, ¿qué es lo que dice Dios? Que yo soy ¿qué? Victorioso. Más que victorioso. ¿No es cierto? Entonces, esos pensamientos malos tenemos que empezarlos a cambiar por lo que dice Dios. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a declarar una realidad nueva. El problema es que a veces declaramos y declaramos el pasado, y es que yo era, y es que esto, y es que lo otro, y no nos damos cuenta que eso ya no nos corresponde. Yo siempre lo he dicho, es como coger y abrir un hueco y sacar un muerto y vestirnos con ese muerto. Eso ya no hace parte de nuestra vida cristiana. ¿Amén? Ahora quiero que leamos 2 de Timoteo 1:7. Y dice la palabra de Dios, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Amén. ¿Alguien entiende que hoy tiene un espíritu superior viviendo en su ser? Amén. Que lo que era fracaso, lo que era desprecio, lo que era humillación, lo que era orfandad, todo lo que ustedes quieran meter ahí, ya no existe porque Dios puso un espíritu diferente. Él no hizo un remiendo en Melville, Dios hizo algo nuevo en Melville. Y ese espíritu es el que habita en Melville. Entonces, si usted ve lo que Dios está diciendo y lo empieza a hablar, entonces es ahí donde empezamos a vivir diferente. ¿Amén? Entonces, el tener una identidad distorsionada es lo primero que tenemos que solucionar. Tenemos que vernos como Dios nos ve. No podemos seguir hablando conforme a la realidad o a las emociones o a lo que nos esté diciendo el momento. Tenemos que todo el tiempo ser perseverantes en la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, el segundo punto en el que quiero entrar en esta tarde es buscar ayuda. Y algo que el enemigo ha hecho un trabajo como muy bueno en todos nosotros es que cuando tenemos problemas, a causa del orgullo no buscamos salidas, no buscamos ayuda, sino que nos encerramos, ¿sí?
Y yo quiero que leamos algo que está en Hebreos 10, 24 al 25. Dice la palabra de Dios: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Amén. Y cuando está hablando aquí de reuniones, no está diciendo del bar, no está diciendo del billar, está hablando de las reuniones espirituales, no dejar de venir a la iglesia. Esta carta escrita por el apóstol Lucas, lo que nos está diciendo es que los cristianos no deben dejar de reunirse, ¿sí? Que nos animemos, porque en la iglesia es donde, si nos estamos desviando del camino, el amor fraternal nos ayuda a retomar. Alguien aquí de pronto ha venido a la iglesia cargado, sin ganas, desmotivado, aburrido, y no salimos llenos de la presencia de Dios y otra vez como que cogemos fuerzas para seguir. Ese es el poder de la iglesia, ¿sí? Y estamos en tiempos donde el hábito de congregarse cada vez se va apagando más en la gente. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay muchos afanes hoy, la economía, y entonces no, yo vaya a la iglesia, necesito trabajar y producir. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que en la iglesia es donde el Señor nos llena de su gracia, de su favor, llena nuestro espíritu, y nosotros podemos salir con una mente clara para poder tomar las decisiones correctas, ¿sí? Entonces hay algo aquí que ocurre, y es que si nosotros no venimos a la iglesia, eso quiere decir que hay otros hábitos, y los otros hábitos pues realmente no necesariamente no son malos, pero tampoco son buenos. Porque ¿qué podemos hacer en un tiempo diferente a la iglesia? Ahora, la iglesia es 2 veces a la semana, 1 hora, de 24 horas. Entonces realmente si quisiéramos el tiempo se puede sacar, ¿sí? Pero ahora quiero retomar esos hábitos cuando no venimos a la iglesia. ¿Qué podemos ver? ¿Ver fútbol? ¿Eso es malo? No, a mí me gusta ver fútbol. De hecho, en 15 días no hay servicio, no mentiras. La final de la Champions. En 15 días. Ver fútbol no es malo. Sí, es rico, es algo que lo desestresa a uno. O jugar fútbol, o irnos a tomar un café, o irnos a la ciclovía, o reunirnos con amigos, eso no es malo, ¿sí? Pero yo les hago una pregunta: cuando ustedes hacen esas actividades diferentes, ¿eso les va a ayudar en el momento que tengan un problema? Y ojo con lo que estoy diciendo, porque yo no estoy diciendo es que todos los días hay iglesia y tienen que venir, no, son 2 días a la semana, 1 hora. Pero cuando tenemos un hábito diferente, pues resulta que, no sé, ¿cómo se llama eso? El desafío no me va a traer lo que necesito para el arriendo, ¿sí? O si yo me pongo a ver fútbol, Luis Díaz muy bonito que esté allá triunfando en Liverpool, pero él no me va a traer el mercado a la casa, ¿sí? Lo que sí sé es que cuando buscamos la presencia de Dios, ahí en ese lugar es donde nosotros somos provistos de todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, estar fuera de los hábitos buenos que es congregarse y buscar ayuda, podemos encontrar otras cosas. Santiago 4:2. ¿Alguien está recibiendo algo ahorita? ¿Ven? Dice la palabra: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Amén? Y esto me suena un poco a los consejos que escuchamos afuera en el mundo, ¿sí? O de pronto cuando entramos con esos grupos de amigos que nos reunimos, a veces uno se pone a chismear de todo el mundo. Pueden haber envidias, contenciones entre nosotros, y eso no nos alimenta. Eso no nos ayuda en momentos de dificultad. Pero vean lo que dice acerca de congregarse, lo bueno que resulta para nosotros. Santiago 5, del 13 al 17. Dice: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos.
Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de la persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Amén. Todas estas respuestas que nos está nombrando este versículo están en la iglesia. Cuando estamos gozosos, venimos a darle gracias a Dios, pero también cuando estamos enfermos, cuando estamos en prueba, oramos, y la oración de toda la iglesia nos ayuda a recargar la batería y a seguir adelante, ¿sí? Dice la palabra que cuando estamos enfermos, vamos a los líderes de la iglesia o a los ancianos, dice en otra versión, y Dios también sanará. Pero el problema aquí es que cuando no venimos a la iglesia, primero no sabemos cómo orar, no sabemos a quién recurrir, y llega el problema y nos da 3 vueltas, ¿sí? Y yo aquí le quiero añadir algo más. Aquí está hablando de Elías, que era un man supremamente emocional, más carnal que cualquiera de nosotros, les tengo que decir. Y Elías fue tremendo profeta, pero Elías tenía algo, era que conocía al Señor. Entonces cuando él oró, dejó de llover 3 años. 3 años y medio dice la palabra. Entonces no es que Dios no responda, tal vez es que cuando no venimos a la iglesia y le pedimos, no estamos sintonizados en el mismo canal. ¿Alguien ha tenido un walkie-talkie alguna vez? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando está uno en línea 1 y el otro en el 2? ¿Escucha algo? No, ¿verdad? Y podemos hacer el mismo proceso, porque es que yo le pongo les picho el botoncito para hablar, pero si no están en el mismo canal, pues nadie me va a escuchar. Y el no venir a la iglesia muchas veces hace que nuestras oraciones no tengan fruto. Porque en la oración en los tiempos, por ejemplo, los tiempos de oración hemos aprendido cosas diferentes de cómo estábamos orando. Y vean, no orábamos mal, ¿sí? Pero hemos venido aprendiendo a la luz de la palabra cómo es la forma correcta, cómo voy a ser efectivo, cómo es que yo voy a tener fruto en todo lo que hago, ¿sí? Y esto no es un sablazo para que los que no vienen a oración, yo sé que algunos están trabajando, están en ocupaciones, pero lo que sí les quiero decir es que acá en la iglesia está todo, Dios dispuso todo en la iglesia para que sus hijos sean equipados, sean armados y sean fuertes frente a las tentaciones del enemigo afuera. ¿Amén? ¿Amén? Están muy callados. Vamos a un tercer punto. Y lo que tenemos que hacer es ser bondadosos. ¿Alguien es bondadoso acá? Esa actitud es buena ahorita. Pero es bonito ser bondadoso cuando lo pensamos hacia los demás. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando somos generosos con las otras personas, hay una llenura en el corazón, tan bonito que nos sentimos. De hecho, hay un versículo que voy a leer a continuación, y en ese versículo resulta que hay un mandamiento que Él nos da, y lo hemos enfatizado varias veces. Mateo 22, del 37 al 39. Dice la palabra de Dios: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Amén. Y como lo hemos escuchado ya, ¿verdad? ¿Lo hemos escuchado acá? Amén. Amén. Están callados, están dormidos, que ahí tintico. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y eso lo hacemos. Amamos al prójimo, y eso es algo bonito que el Señor ha hecho. Hemos aprendido a pedir perdón, hemos bajado la guardia, y yo sé que todos estamos en un cambio en ese tema. Pero lo que quiero resaltar es la última frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y algo que yo veo en todos, me incluyo en esa torta,
es que es muy fácil exaltar a otra persona, es muy fácil decir, Melvin, qué bien trabajas, Carlos, qué pilo que eres, pero cuando voy a hablar de mí, ¿cómo hablo? Lo que sale inmediatamente es juicio, es autocrítica, es que usted no sabe lo que me pasó a mí cuando yo tenía 3 años, y resulta que eso es algo que tenemos que modificar, tenemos que ser bondadosos hacia nosotros mismos. Tenemos que empezar a hablar como Dios habla de nosotros. Nosotros somos muy fuertes con nosotros mismos. ¿Es así o no es así? Pero eso es parte de renovar un hábito, eso es parte de entender lo que hablábamos en el primer punto. Nuestra identidad ya no es esa, nuestra identidad es algo que Dios dice acerca de nosotros, que somos santos, que somos perfectos, que somos real sacerdocio, que somos su pueblo escogido, que nosotros ya no somos el hijo por allá refundido de Dios, sino que somos hijos especialmente amados, que desde el momento que lo aceptamos Él tiene la mirada puesta sobre nuestras vidas. ¿Alguien cree eso? Amén. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo sé que tal vez hoy no nos vemos así, pero si nosotros meditamos en lo que Dios hizo por nosotros, entonces Él nos va a ayudar a que podamos tener revelación y nos podamos amar de la manera correcta. Y solo así es que nosotros vamos a poder amar al prójimo, hasta cuando nosotros primero nos veamos como Él nos ve. Porque de resto lo único que yo voy a buscar es que Angélica supla mis necesidades, y eso no lo va a hacer ella. Yo tengo que estar lleno de Dios, y si mi corazón está lleno y yo sé que no necesito la aprobación de nadie, entonces yo voy a poder ofrecerle algo a las personas que están a mi alrededor. Amén. Y cuando hablo de esto, hablo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Esto aplica para absolutamente todo. ¿Amén? Amén. Quiero que recuerden esta escritura y quiero que la anoten, ¿sí? Porque hay momentos donde uno dice, yo no estoy viendo, el pastor dice eso tan chévere, pero no sé, no creo, ¿sí? Y Filipenses 3:12, miren lo que dice. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Amén. Hoy tenemos fallas, claro, por montones, porque pues para eso venimos a la iglesia. Si no tuviéramos problemas, se lo aseguro que no estamos acá. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el primero que nos habló tan carnal, es que todos los días es una lucha, que estamos en construcción, que somos una obra gris. ¿Sí? Pero cada día el Señor está puliendo detallitos. Ya sacó lo escandaloso, ya sacó lo que todo el mundo veía, pero ya empieza a trabajar con esas pequeñas zorras de nuestro carácter. Y eso a veces es lo más difícil, porque es algo que no nos damos cuenta, pero que está ahí. Entonces permanecer en su presencia nos va a empezar a mostrar, oye, pero tú no perdonas con facilidad. Y uno puede decir, no, pero yo ya dejé el trago, no volví a tomar. Pero resulta que en la casa hay cosas que yo tengo que modificar, porque esas zorritas pequeñas pueden acabar todo el cultivo. Toda la palabra de Dios se la puede comer uno sin darse cuenta. Entonces hay que estar muy atento a eso. ¿Amén? Amén. Vamos al cuarto punto, y es indagar. Y hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetirla, ¿sí? Y hay situaciones, hay personas, hay lugares, hay comportamientos que pueden ser un detonante para que nosotros volvamos al pasado, ¿sí? Entonces, aunque estamos en Cristo y somos fuertes, yo sé que hay situaciones que yo tengo que evitar, porque mi carne no es renovada, mi espíritu es renovado, pero mi carne todavía sigue sintiendo cosas. Y eso es para todos tenemos debilidades. Entonces yo ya no propicio espacios donde yo sé que mi carne me puede desatar y puedo caer en pecado, ¿sí? Hay situaciones en las cuales yo ya puedo tener control, pero porque no son mi debilidad. Entonces tenemos que saber, yo lo veo así, estamos como heridos en nuestra carne,
y eso es una herida que tal vez no vamos a poder resolver hasta que Cristo vuelva, ¿sí? Pero que si estamos en la presencia de Dios, nosotros podemos caminar en victoria, ¿sí? ¿Es claro? ¿Alguien se ha sentido fuerte en algún momento? ¿Se han visto ese versículo que el que se sienta firme tenga cuidado de no caer? Y eso no lo dicen por decirlo, lo dicen porque a veces nosotros nos sentimos tan seguros, pero no nos damos cuenta que el diablo no va a dejar de tentarnos, no va a dejar de poner esos tropiezos frente a nosotros. ¿Amén? Entonces es importante renovar nuestra identidad, aprender a pedir consejo, que era el segundo punto, ¿verdad? Empezarnos a ver como hijos de Dios, y de esa manera vamos a renovar nuestra vida, vamos a empezar a caminar en victoria. ¿Amén? Yo quiero darles un ejemplo acerca de este punto, y es que cuando yo no conocía al Señor, lo que yo hacía era que me endeudaba mucho, y entonces lo que yo hacía era que para guardar una apariencia, para ganar la aprobación, yo empezaba a pedir prestado y tapaba un hueco con otro. Pero el problema de esa forma de pensar es que cuando yo pido prestado, el hueco cada vez se va agrandando, y uno está después del cuello, ¿sí? Y renovar el entendimiento, entender una nueva identidad, aunque yo no tenía mucha revelación en muchas cosas, sí tuve claro con Angélica era que no íbamos a volver a pedir prestado, así fuera arroz con huevo. Y eso nos llevó a una disciplina diferente, a que rompimos tarjetas de crédito, a que no volví a pedir prestado, y hubo momentos que no comíamos tan bien, pero eso con el tiempo trajo victoria. Empezamos a salir de deudas, no volví a pedir prestado, aprendimos a vivir con lo que nos ganábamos, y eso nos aterrizó en una realidad que estábamos en ese momento. Y creo que todos tenemos diferentes hábitos que tenemos que modificar. ¿Amén? Primera de Corintios 10:13. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Entonces, si caminamos con Dios, si estamos cogiditos de la mano, si estamos desarrollando todos esos hábitos que son buenos para nuestra vida, pues una realidad es que el diablo es un fastidioso y siempre nos va a poner tentaciones. Pero ¿qué está diciendo acá? Que no va a haber una tentación que pueda ser más grande que nosotros, y que en el momento que estemos en comunión con Él, Él nos va a dar esa salida. El problema es cuando nos separamos y nos salimos de su cobertura. Ahí es donde podemos caer, ahí es donde somos frágiles. Nosotros somos una nueva creación, pero en Él. Amén. Entonces, tentación siempre habrá, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos rodeados de una familia que nos da fuerza, de un pastor que nos da consejo, el Señor nos empieza a dar muchas herramientas para que eso no vuelva a ocurrir en nuestra vida. A mí se me hace absurdo, y no estoy diciendo que no pase porque me ha pasado, pero que nos tropecemos muchas veces con la misma piedra, ¿sí? O sea, con el mismo errorcito volvemos y caemos. Es algo que si nosotros empezamos a tener buena doctrina, buena enseñanza, no tiene por qué volver a pasar, ¿sí? Tampoco es que se echen esa carga, Dios mío, el pastor dijo, yo no la puedo embarrar, pues todos somos carne, pero sí, en la medida que estemos muy pegaditos a Él, nosotros vamos a ser más fuertes. Amén. Amén. Proverbios 3, 5, 8 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Amén. Amén. Y ese no te creas muy sabio es que a veces somos tan vivos y no nos damos cuenta que tal vez el fruto no es el correcto. Y a veces la sabiduría, o no, a veces no, la sabiduría proviene de la obediencia. Es más fácil obedecer. Si yo veo que alguien ya caminó en victoria en un área, yo lo escucho porque me va a ahorrar muchos tropiezos. Entonces es bueno que aprendamos a escuchar. Y vamos a cerrar con un quinto punto. Y vamos a aprender a orar
por las pequeñas victorias. Yo no sé si les había dicho, pero hubo algo en algún momento. ¿Alguien ha visto la película Avatar? La de los muñequitos azules, ¿sí? Resulta que en Avatar, cuando están allá y llegan los humanos, es una vaina súper fuerte lo que dice uno de los no sé qué era, del Avatar. Y lo que decía es que los humanos siempre ven el vaso medio vacío. El corazón del hombre nunca se conforma con nada. Y ese es un problema que todos tenemos. Ustedes no saben, y se los dije el jueves en el estudio, lo que yo veo de aquí para allá. Yo veo corazones transformados, yo veo vidas que están creciendo, yo veo vidas en las cuales están echando raíces en el Señor, pero hacia ustedes mismos probablemente dicen, no está pasando nada, esto está muy berraco, yo mejor tomo otro camino, y no nos damos cuenta que es un engaño. Yo les hago esta pregunta: ¿una pared cómo se levanta? O sea, Melvin llegó una mañana y dijo, levantemos esta pared, y puso una lámina. ¿Fue así? No. Fue ladrillo a ladrillo. Y ese ladrillo a ladrillo es lo que construye nuestra vida. Entonces yo quiero que sepan que cada vez que ustedes vienen no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido, es un tiempo en el cual el Señor está poniendo un ladrillito más, y un ladrillito más, y un ladrillito más. Y así es como nosotros edificamos una vida en Él, ¿sí? No es de un día para otro, no es algo mágico, no. Me gustaría poder decir que sus problemas ya están solucionados, pero es algo en lo cual por fe vamos creyendo su palabra, vamos siendo hacedores, y el Señor va construyendo, va construyendo, va construyendo. Amén. Zacarías 4:10 dice lo siguiente: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Lo que les quiero decir esto es acerca de los modestos pequeños. Zorobabel, las murallas de Israel estaban derribadas a causa de los enemigos, y Zorobabel fue un loco que dijo, voy a empezar a construir y voy a levantar otra vez el templo de Dios. Y hasta ese momento nadie lo había querido hacer, pero él tomó la iniciativa, y aunque parecía poquito, lo que terminó ocurriendo fue que otra vez las murallas fueron levantadas. Entonces esos pequeños cambios, esos hábitos que ustedes van renovando, más lo que hablamos el miércoles acerca de ser trastornadores, de caminar en amor, es lo que va a edificar su vida, es lo que nos va a llevar a la victoria y al éxito en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Es reconocer que Dios es el único sabio y que en mis fuerzas es difícil. Y cuando humillamos nuestro corazón a Dios, eso es un gran comienzo. ¿Sí? Yo quiero que piensen, antes de recibir a Jesucristo, nos hablaban de Dios y yo sé cómo vivir, déjeme, y a mí me invitaban y yo sacaba el cuerpo porque tenía mejores planes. Pero este gran comienzo de tomar un tiempo para venirse un sábado, un miércoles, venir a oración, ir a grupo, eso ya es un tremendo cambio que el Señor ha hecho. ¿Sí? Lo que está ocurriendo acá es que el Señor está dando nuevas raíces, está echando cimientos fuertes, está haciendo unas bases sólidas. Y yo siempre les he dicho, por el fruto no se preocupen, eso es una añadidura que va a llegar. ¿Amén? ¿Alguien lo cree? Amén. El cambio va por dentro primero. Después el carro, la casa, la cuenta bancaria con altos ceros, los viajes, todo eso el Señor quiere que lo tengan claro que sí. Pero primero trabajen adentro. Amén. Entonces, con esto voy a cerrar, y es que tenemos que aprender a agradecer a Dios, dejar tanta queja, porque es que queremos ver las victorias ya completas. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada día estamos apuntándole a que esa victoria se va a hacer una realidad en mi vida. A orar y dar gracias. Señor, te doy gracias porque antes yo respondía con 3 piedras en la mano y ya respondo con una. Pero eso es un avance. Pero es más fácil decir, pero es que este nunca va a cambiar, siempre lo mismo. No. Dios, cuando nos ha presionado, nunca. Es su amor lo que nos cambia. Entonces también seamos conscientes de eso y no nos demos tan duro, entendamos que todo es un proceso. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de orden.
Porque a veces queremos todo inmediato, pero no tenemos el orden en nuestra cabeza para soportar bendiciones de parte de Él. Esta mañana me estaba viendo un capítulo de una serie y narraban lo de la pesca milagrosa. Y lo que ocurre a veces es que no estamos listos para tanta bendición y entonces nos sentimos pecadores, indignos, y nuestro corazón de pronto se desvía a causa de esa bendición. Entonces Dios dice, espere, pausa. Vamos a organizar, yo te voy a entregar eso y mucho más, pero tranquilo Bobby, ¿sí? Todo a su tiempo. ¿Amén? Amén. Entonces, en esta tarde voy a hacer un recorderis para que lo tengan en su corazón, como los vi a todos tomando apuntes. Eso ahorita pregunto y me dicen los 5 de una, ¿no es cierto? Los 5 hábitos a cambiar son: primero, dejar la identidad distorsionada, ¿verdad? Dejar nuestro pasado y empezar a pararnos en lo que Dios dice que somos. Lo segundo, debemos buscar ayuda y el lugar correcto en la iglesia. Esta iglesia no solamente se abre los miércoles y los sábados. Esta iglesia tiene un pastor que cuando lo requieran, uno está disponible para servirlos a ustedes, ¿sí? Lo tercero, ser bondadosos. ¿Sí se acuerda? Ser bondadosos ¿con quién? ¿Con Dianis? Con nosotros mismos. Cada día mires al espejo y estoy muy pinta, yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, yo soy el más sabio, porque es que resulta que como Cristo vive en mí y Él es la sabiduría, pues yo soy muy inteligente, ¿sí? Así tenemos que empezar a hablar. Lo cuarto es empezar a indagar. Tenemos que identificar cuál es el terreno en el cual nos empezamos a hundir y tenemos que hacernos a un lado y no meternos en ese terreno, porque somos frágiles, ¿verdad? Y lo quinto, orar y dar gracias. Orar y dar gracias. Gracias, Señor. Aunque no veamos lo que queremos ver, sabemos que Él lo está haciendo adentro. ¿Amén? Amén. Vamos a orar en esta tarde. Yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies. ¿Sí, ahí? Esta noche, antes de cerrar los ojitos, yo quiero que de los que no anotaron se intenten acordar de lo que más puedan y mediten en lo que hemos hablado, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a crecer un montón y a avanzar, a crecer, a mejorar cada día. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero dar las gracias por tu iglesia viva. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos corrige. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos exhorta a tener cambios genuinos, Señor, de corazón, cambios reales. Y yo te pido, Padre, que seas tú trayendo revelación a cada uno de tus hijos, que esta palabra, Señor, sea de poder, que sea un dunamis para nuestros corazones, que sea dinamita, que va a traer cambios profundos, mi Dios. Hoy tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos. Yo te pido, Señor, que nos ministres, que nos empoderes, que nos ayudes a entender que todo tiene un tiempo, que tú, Señor, ya cambiaste nuestro corazón y con eso, si lo entendemos, Señor, ya la hicimos, ya somos victoriosos. Porque hoy entendemos que somos hijos tuyos, que somos bendecidos, que tenemos autoridad, que caminamos en victoria, porque Cristo ganó eso para nosotros en la cruz. Te damos gracias por este tiempo de iglesia. Bendecimos este fin de semana, Señor. Yo declaro bendición sobre cada uno de tus hijos. Tú guardas su salida y su llegada a sus hogares. Tú, Padre amado, eres el Dios de los imposibles, y yo creo, Señor, que tú vas a traer milagros en esta semana, que la obediencia de tus hijos a tu palabra va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Yo declaro bendición sobre nuestros hijos. Yo declaro, Padre, que están apartados, que están guardados y que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre ellos. Yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo ministre, Señor, cada corazón. Que seas tú moviéndote con poder, Señor. Yo te doy gracias porque eres bueno. Yo te doy gracias, Señor, por todos los proyectos que hay para tu iglesia.
Yo creo, Señor, que hay incremento, que más niños van a seguir llegando y que tú, Señor, vas a derramar bendición sobreabundante en San Miguel y en el hogar de cada uno de tus hijos aquí reunidos. Te damos gracias en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.